Buenas tardes, somos el equipo 6, que está conformado por Rafa Guevara, Jesús Loyola y Juan Carrizales. En este video vamos a demostrar cómo se utiliza un multímetro digital de mesa, marca Di Lorenzo. Mi nombre es Jesús Alberto Loyola González y hablaremos acerca de qué es un multímetro. Primeramente, un multímetro, también denominado polímetro, tester o multitester, es un instrumento eléctrico portátil o de banco para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos, que presentan la magnitud con una aguja, y digitales, que presentan con números en una pantalla. ¿Para qué sirve un multímetro? El multímetro o tester se usa para medir magnitudes eléctricas tales como la tensión en volts, la corriente en amperes y la resistencia en ohmios o en ohms. Consta de dos puntas con las cuales tomas la medición en el punto del circuito que te interesa, y también tiene llave selectora o un teclado o pad donde se indica la escala en la cual vas a medir la parte del circuito seleccionada. Si no es colocada la escala correspondiente, es probable que el multímetro se queme, aunque hoy en día muchos son con autorrango, pero igual debes de tener cuidado. En este caso, el multímetro digital es más preciso. En un multímetro analógico, el usuario está obligado a juzgar la posición de la aguja. Entonces, se puede dar el error de paralelaje que un multímetro digital no tiene desde su pantalla porque es numérico. Muchos multímetros digitales tienen la función de autorrango, lo que significa que el rango de medición se selecciona automáticamente. Hola, primeramente me llamo Juan Carrizales. Ahora que sabemos para qué sirve un multímetro digital, veamos el funcionamiento de cada uno de sus botones. Primeramente tenemos que conectar los cables rojo y negro hacia sus puertos correspondientes. Una vez conectados tenemos un botón amarillo que sirve en este caso para iluminar la pantalla LCD para así poder ver con una mejor claridad. Luego tenemos el botón de medición de voltaje para corriente alterna, el botón para medición de voltaje de corriente directa, y cada uno, como lo dice su nombre, sirve para medir corriente directa o corriente alterna. También tenemos un botón para medir en milivolts, por si queremos una mayor resolución para nuestra medición. También tenemos otro botón que es para medir en miliamperios, por si queremos saber el amperaje en una mayor precisión. Posteriormente tenemos también el botón para medir en una escala de 20 amperios. No debe de superar esta corriente porque si no el dispositivo se puede dañar. También tenemos para medir ohmios, que es básicamente para medir la resistencia de un circuito o de una resistencia. También tenemos un botón para medir la continuidad, otro botón para medir la temperatura de un cuerpo. También tenemos otro botón para medir la capacitancia. Y por último tenemos el botón para medir la frecuencia en Hertz. También tenemos más funciones, que en este caso únicamente veremos lo que es el hold. Esta función lo que nos permite es detener la medición para poder observarla sin que esté variando el valor. Bueno, ahora que hemos visto los botones del multímetro de banco, vamos a realizar una medición de prueba de corriente alterna. Primero pues ya seleccionamos el botón de corriente alterna. Ahora ponemos los cables y vemos en pantalla el resultado. Sí, entonces esperamos a que nos dé la medición que nos dio al principio, al mero principio, ahí está. Entonces le picamos a hold y ya tenemos la medida en voltios, como podemos ver, 127 voltios. Y ahora vamos a
medir corriente directa. Ahora vamos a medir la corriente en una pila, corriente directa. Seleccionamos corriente directa, ahí en el botoncito de B con la raya y la línea punteada. Entonces vamos a poner los cables en la pila correspondientemente, positivo con negativo, negativo con negativo, y obtenemos la lectura de 6 voltios. Ahí está, le picamos a Hold para que se quede el resultado, 6.13 voltios, y así obtenemos la medida de una corriente directa. Bueno, ahora vamos a medir la resistencia. Presionamos ohmios para ver lo de la resistencia. Es importante notar que para medir la resistencia el circuito debe de estar libre de corriente, porque aquí el multímetro tiene su propia batería, la cual va a inyectar, va a poner la corriente en la resistencia para medirla. Entonces es importante que no tenga corriente el circuito, porque si no, pues se quema la batería, se descompone. Bueno, pues ahora vamos a intentar medir la resistencia. Ahora estamos checando. Sí, estamos checando. Y bueno, vamos a elegir una mejor manera de hacer de medir. Vamos a doblar los cablecitos. Y bueno, aquí estamos esperando a que nos dé la medida. Tarda un poquito, es normal. Entonces, ahí obtenemos una medida de 6.6 ohmios y así se mide la resistencia.